nuevamente decirles gracias a usted, amigo, amiga, para permitirnos ingresar a sus diferentes espacios y en la hora que usted también nos tenga en recibirnos. Y en esta oportunidad es grato referirnos al ámbito de lo que son los gobiernos alternativos, los gobiernos locales alternativos. Guillermo Churuchumbi Lechón, investigador en temas de desarrollo social, económico y político de los gobiernos locales de pueblos y nacionalidades indígenas, licenciado en Educación Intercultural Bilingüe, diplomado en Participación Política, Gestión y Desarrollo Local, magíster en Estudios Latinoamericanos, actualmente alcalde de Cayambe. Yo quisiera saludar a todos los amigos que están en sintonía de Rixinacui. Gracias, compañero José Atupaña. Me alegro que podamos tener un diálogo directo con nuestros amigos televidentes. Por otro lado, quisiera saludar desde la tierra de Dolores Cacuango, desde la tierra de Tránsito Maguaña, desde la tierra donde se inició la primera reforma agraria del Ecuador, y por otro lado también desde la tierra del bizcocho, de los quesos de hoja, desde la tierra donde el único nevado está sentado en la latitud 00. Jorge Gonzalo Guamán Coronel, político quichua, inició su vida pública como coordinador del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, primer presidente del Consejo de Nacionalidades y Pueblos de Ecuador en representación de la CONAIE, diputado nacional por Pachacutic, segundo vicepresidente del Congreso Nacional. Actualmente es prefecto de Cotopaxi por segunda ocasión. Mi saludo, estimado José, mi saludo a los colegas autoridades que acompañan este conversatorio. Muchas gracias por la invitación, estimado José. José Celestino Chumpi Jua es de la nacionalidad shuar, abogado con importante trayectoria en organismos locales, asesor de la Asamblea Nacional y actualmente es asambleísta por la provincia de Morona Santiago por el movimiento político Pachacutic y presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio. José, Mashi Jorgito, Alitu Tawauki. Usted dijo que los indígenas somos trilingües, hasta yo diría, manejamos muchos idiomas y somos muy inteligentes todos los líderes indígenas o todas las nacionalidades y pueblos. Kingu, indumentaria con identidad. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Fundación Huanchuro, imagen creativa. Arte, gestión y antropología visual. La Chorrera, quinta agroturística. Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de noviembre. Gracias por permitirnos generar este espacio a ustedes, amigos, a través de Rixinacui TV. Empezaré por consultar a Jorge Guamán desde esta larga trayectoria desde el centro del país. Hablar de gobiernos locales alternativos me lleva a preguntar qué es lo que normalmente se encuentra con los gobiernos seccionales, con los gobiernos locales, cuáles son las principales peripecias, dificultades con los que uno tiene que encontrarse, con lo que tiene que batirse, digamos, para que como una buena iniciativa, por supuesto, hayan encaminado este colectivo de autoridades y denominarse como gobiernos locales alternativos. Le escuchamos y gracias nuevamente por acompañarnos. En una palabra quisiera resumir. Los excluidos de 180 años
del Estado ecuatoriano en la administración pública. Así pondría el título para un poco ir descifrando el tema de lo que fue el movimiento indígena, el movimiento Pachacuti hace 20, 25 años atrás. En ese marco creo que podemos contextualizar porque hasta hace 180, 185 años no hemos tenido un concejal, no hemos tenido peor un alcalde, peor un prefecto y mucho peor no hemos tenido la representación en la estructura legislativa. Entonces resulta desde la década de los 90, creo que es la identificación del movimiento indígena en el Ecuador con el primer levantamiento de junio. Aparecemos y visibilizamos y lanzamos el grito a los cuatro vientos, decimos: aquí estamos, estos somos, estamos vivos y estamos listos para también contribuir a la democracia en el Ecuador. A raíz de eso, creo que 10 años de trabajo fuerte, organizativo, debates internos, dan la posibilidad de crear al movimiento Pachacuti en 1996, la misma que ha ido teniendo vigencia hasta la fecha. Entonces, partiendo de esta premisa, José y amigos, creo que hay un acierto interesante desde el concepto para la visibilización. Una corriente interesante en las universidades, en las investigaciones, en los académicos, dan este factor de gobiernos alternativos, gobiernos locales. Antes del lenguaje no había, José, no se conocía, como era un tema nuevo, un concepto nuevo, distinto. Entonces, de la corriente alternativa, de la corriente de los profesores académicos, nace esta propuesta. Y eso obviamente empata con lo que el movimiento indígena quiere expresar, quiere participar. Por eso se ha llamado gobiernos locales alternativos. Alternativos porque sus autoridades han nacido en territorios, en los páramos andinos a 3.500, 4.000 metros de altura. Alternativos porque en mayoría somos bilingües o trilingües. Alternativos porque venimos de una estructura social de la búsqueda de las reivindicaciones. Alternativos porque no estamos vinculados con la banca, con la empresa privada, con los monopolios. No hay ese interés en la mente de las personas. Alternativos porque proponemos una mejor planificación para la inversión de los pocos fondos que transfieren, pocos fondos que limitadamente empezaron a dar los gobiernos. Alternativos porque trabajamos con la gente, con los dirigentes, planificamos, cogobernamos. Lo importante en el caso mío en la provincia de Cotopaxi es que cogobernamos con los dirigentes. ¿Qué quiere decir eso? Ellos tienen su responsabilidad, yo tengo mi responsabilidad, compartimos las responsabilidades en la planificación, en la ejecución, en el seguimiento, en el cuidado de la obra pública. En ese marco me parece fundamental, bien definida, bien dicha, el tema de ser alternativos, así que yo muy identificado con este proceso, el mismo hecho de que pude convivir en el espacio dirigencial desde Pachacuti, siendo coordinador nacional, pude estructurar toda esta dinámica de aglutinar a los gobiernos alternativos, quedaron en mejores espacios, mejores momentos. Ahora medio que andamos ahí, por otros factores creo que no andamos tan fuertes como tal. Segundo, siendo también partícipe como diputado del Congreso Nacional, es la última etapa, porque después ya pasó a ser asamblea, debatir, llevar la vocería, estar de tú a tú en el Congreso Nacional. Creo que dio la posibilidad de tener una mayor conocimiento como una escuela de aprendizaje política como tal. Y ahora, obviamente, teniendo la posibilidad de esta representación y administrativa de los recursos, talentos humanos, la obra pública, creo que me ha dado los elementos suficientes para decirle que sí somos alternativos, sí somos distintos, sí somos diferentes, sí es una respuesta para la localidad, para el territorio, y hacemos una buena gestión transparentemente, organizadamente y obviamente con resultados. Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe, esto implica prácticamente pensar en nuevos modelos. Esto implica prácticamente un alto nivel de participación
de la población que lo haga, por supuesto, de manera organizada y quizá desde los pueblos indígenas en alguna medida hay un nivel de articulación, pero tampoco es que todos están inmersos dentro de estos procesos organizativos, es un proceso que toca seguir trabajando. Quiero con este antecedente quizá invitar usted que está compartiendo con otras experiencias, con otras administraciones municipales. ¿Cuál ha sido, en cambio, en comparación tal vez o en relación con su gestión, qué es lo que ha podido observar en otras administraciones? No digo tal vez de otros que son bastante distantes en términos ideológicos, quizá alcaldes o autoridades que son también parte del movimiento indígena y que de pronto no están dentro de este colectivo, digamos, de gobiernos alternativos que ustedes conforman. Decirles que, por ejemplo, ser alternativo precisamente es hacer algo diferente. Si refiero a las anteriores administraciones, por más que se consideraban alcaldes de tendencia de izquierda o de centro derecha o de derecha, pero sus prácticas eran clientelares, sus prácticas eran de gobiernos, eh, verticales, gobiernos pocos democráticos. A veces la democracia solamente es en tiempo de elecciones y luego dice yo concejal, yo alcalde, yo junta parroquial gané las elecciones, así es que yo decido, yo tomo las prioridades. Mientras que hablar de lo alternativo, de distinto, de diferente, es que se construye la democracia todos los días. Se hace una democracia desde abajo, una democracia participativa, una democracia comunitaria, con la participación de los líderes barriales, con los líderes comunitarios. Los líderes barriales están asentados en las ciudades, los líderes comunitarios están asentados en la ruralidad y como usted decía, no toda la ruralidad está organizado, ni todas las ruralidades son pueblos indígenas. En la ruralidad también están asentados mestizos, están indígenas, están campesinos, están hombres y mujeres, inclusive con prácticas clientelares. A veces se han desarrollado acciones muy individualistas, competitivas, nada solidarias, nada equitativas, mientras que nosotros promovemos desde el individualismo hacia lo colectivo, lo comunitario. Para decidir una obra no solamente debe decidir el dirigente o el técnico o el alcalde, al contrario, decide las comunidades y así nosotros, si bien es cierto el tema de los presupuestos participativos, en algunos lados porque está en la Constitución de la República o en el Código de Ordenamiento Territorial, por obligación han venido haciendo disque presupuestos participativos, pero en la práctica son instrumentales, no son nada participativos. Nosotros en Cayambe y en varios gobiernos locales alternativos del movimiento Pachacutic, me refiero que vienen haciendo en Huamote, en Colta, en Cañar o en Guaranda, y en otras alcaldías, para nosotros la prioridad es lo participativo, pero no participativo instrumental, no solamente para justificar porque dice la ley, sino realmente para construir una democracia participativa, construir una democracia desde la cotidianidad, todos los días. Los gobiernos locales alternativos, todos los días hacemos democracia, todos los días construimos democracia desde la gente, con la gente y tomamos decisiones. Y es así que las ordenanzas, los presupuestos, las obras, en caso de Cayambe, las prioridades se hace participativamente, los estudios de las obras también participativamente, la aprobación de la obra final de cómo va a ser el diseño del estadio, de la cancha o de las granjas agroecológicas o de los puntos de internet o entrega de tablets, etcétera, etcétera,
todo nosotros hemos hecho de forma participativa con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de un gobierno alternativo y sobre todo también nos permita transparentar los recursos económicos, transparentar y combatir la corrupción desde la participación comunitaria. Tal como nos pone en la mesa, prácticamente este trabajo no es tan sencillo. Implica entonces pelear con prácticas, implica trabajar en la mentalidad del servidor, implica particularmente lidiar con todo un andamiaje normativo. Y Celestino Chumpín, señor asambleísta, usted que está en esa instancia justamente, ¿cuáles son las preocupaciones o cuáles son las situaciones muy comunes con los que tiene que lidiar, en cambio, desde ese espacio legislativo? Yo de manera particular, en este momento, como presidente de la Comisión de los Gobiernos Autónomos, en realidad he visto una situación también, después de lo que se construye un Estado plurinacional, pero ha quedado hasta ahí. Prácticamente este concepto de plurinacionalidad e interculturalidad no ha habido mayor fuerza como para que nuestros dirigentes vayan al territorio y que se dé a conocer a profundidad el concepto de la plurinacionalidad e interculturalidad. Y sobre todo, también la construcción del poder desde las autoridades locales. En este caso, lo que acaba de mencionar Jorge, coincido totalmente. En realidad, no se conocen a profundidad en el país, en todo el territorio nacional, no se conoce a profundidad lo que es el concepto de plurinacionalidad y la interculturalidad. En ese sentido, asambleísta, efectivamente el tema histórico, el tema del recorrido estamos en esa situación, o el país y la sociedad está en esos temas. Ahora, usted está con una gran responsabilidad en la comisión que usted preside justamente. Conociendo toda esta realidad, ¿cuáles son los grandes problemas con los que se topa, en cambio, en esa instancia para poder responder a estos requerimientos? Empecé a recorrer los cantones, Costa, Sierra y Amazonía. Obviamente no estoy todavía terminando todo porque recién tenemos 4 meses, pero la idea es que en el momento que nosotros, al menos yo, voy recorriendo los cantones, hay conceptos tan maravillosos que incluso ciertos partidos políticos, hasta incluso, no quisiera meter más en el ámbito político, pero más bien lo que yo veo es de que las problemáticas que se generan se está conociendo, recorriendo desde el territorio, in situ. Se dice, se escucha al menos algunos dirigentes, algunos gobiernos parroquiales, algunos gobiernos municipales, en la cual, por ejemplo, le voy a mencionar el tema del recorte del presupuesto. Cuando yo entré primera vez aquí a la presidencia de la comisión, me decían que había una deuda de 2.500 millones de dólares, que el gobierno central adeuda, pero en definitiva, llegué a detectar que ha sido 1.600 millones de dólares. Entonces, los alcaldes, los gobiernos que están en territorios, ellos tienen datos precisos en la cual me demuestran a mí, quiero solución a este problema. Entonces, nosotros las autoridades estamos recorriendo, estamos dando una salida, una alternativa a la solución de esos problemas que atraviesan en territorios. Lo fundamental, ese cambio que nosotros demostramos en nuestra labor legislativa, incluso para temas de elaboración, codificación o de derogación de leyes, no lo hacemos desde el escritorio, sino también diciendo, a ver, qué leyes o qué reformas quisieran que se realizaran desde el legislativo. Entonces, mi estimado José, es importante esta parte que nosotros demostramos este periodo legislativo. Hemos dicho, no, vamos a entrar en el territorio. Y es más,
todos los legisladores están enfocados, trabajando desde el territorio, escuchando y sintonizando la voz de la ciudadanía. Es fundamental eso. Yo al menos estoy hasta aquí sintiéndome muy satisfecho de las actividades, porque incluso, con esto termino, los mismos actores políticos de otra tendencia política nos han felicitado la presencia en territorio de los asambleístas de Pachacutic. Kingu, indumentaria con identidad. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Fundación Huanchuro. Imagen creativa. Arte, gestión y antropología visual. La Chorrera, Quinta Agroturística. Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de noviembre. La Constitución obviamente dice que es plurinacional, pero siempre hay estos reclamos de que si bien arriba se dice que es plurinacional, la sociedad intercultural, pero abajo en términos operativos hay muchas dificultades que todavía toca seguir trabajando. En esa misma medida usted ya en el ámbito local, en el ámbito normativo, en el ámbito de ir buscando formas de romper esas viejas prácticas, ¿cuáles han sido las dificultades que ha ido encontrando y cuáles otras? De una vez, la otra inquietud, quedan como grandes tareas donde obviamente autoridades como usted y con seguridad otros espacios organizativos tienen que también arrimar el hombro. Cuando estoy diciendo el tema de justicia indígena, no es que el municipio tiene la competencia de justicia indígena, sino cómo coordinamos. En este caso, nuestra experiencia es coordinar con la comunidad o con comuna o pueblo cayambi. Ellos realizan la sentencia indígena, se lleva a una notaría y ahí viene la coordinación. No se olvide que el artículo 171 es coordinación y cooperación con la justicia indígena y la justicia ordinaria. Cuando están las decisiones en asamblea comunitaria es justicia indígena, pero luego se pasa a notarizar en una notaría esa sentencia indígena, ya entra en un proceso de coordinación y de cooperación con la justicia ordinaria. Luego se pasa esa sentencia al registro de propiedad. Inclusive en registro de propiedad tenemos un libro de sentencias indígenas en el registro de propiedad de Cayambe, y luego esto se catastra en el sistema catastral de la municipalidad y por lo tanto tenemos una propiedad familiar o propiedad comunitaria de escrituras comunitarias, y con ello podemos nosotros ejecutar obras de alcantarillado, de agua potable o de casa comunal. Lastimosamente a veces la Contraloría, no es que a veces, la Contraloría para el sistema de compras públicas nos pide, nos exige que debemos contar con escrituras públicas o con escritura de la comunidad. Y a veces en las comunidades no cuenta con escrituras para hacer la planta de tratamiento de aguas residuales o para hacer una casa comunal o para ejecutar una obra en el estadio. No se cuenta. Y por lo tanto, nunca pudieron en los años anteriores, las anteriores administraciones, había un proceso de exclusión a propósito y nunca se podían ejecutar las obras y no había ni obras de alcantarillado, ni agua potable, ni casas comunales y seguían en proceso de exclusión. Entonces, la sentencia indígena le hemos incorporado al quehacer de la política pública de los servicios básicos de la municipalidad de Cayambe. Por otro lado, también decirles que nosotros en alianza con el MIES, con Naciones Unidas, con la Universidad Central del Ecuador y con el pueblo Cayambi y la Unidad de Protección de Derechos, la UEPD del municipio de Cayambe, hemos elaborado el modelo pedagógico Quintico Yachay. Este es un modelo pedagógico que está institucionalizado como política pública, con financiamiento, con metodología, con técnica, con docencia, con capacitación, con procesos de investigación desde una perspectiva intercultural. Este modelo venimos aplicando
en 42 centros infantiles de la municipalidad de Cayambe, pero también esta experiencia estamos ampliando a la provincia de Imbabura, al cantón Pedro Moncayo, inclusive a otros cantones que tienen interés de hacer educación desde una perspectiva intercultural. Es decir, no solamente estamos anulando o desconociendo las técnicas universales, sino también las técnicas, las propias pedagogías comunitarias, de cómo hacer la crianza de la chacra, del cuidado de la madre naturaleza, de la sabiduría, de los saberes ancestrales, incorporamos al currículum pedagógico del Quinticuyachay. Y esto ha sido también una experiencia muy importante para nosotros. Y finalmente, nosotros hemos venido trabajando el tema de la desmonopolización del transporte, con participación comunitaria desde la prioridad, desde la necesidad comunitaria, hemos desmonopolizado el tema del transporte. Yo he enfrentado unas 2, 3 huelgas hace más de 3, 4 años he enfrentado. Sin embargo, con la participación comunitaria hemos logrado democratizar el tema del transporte comunitario. Igualmente hemos creado también operadoras de transporte en la urbanidad como también en la ruralidad. Y igualmente en las comunas más alejadas del Cantón Cayambe hemos logrado también democratizar y regularizar el tema del transporte comunitario. Vuelvo con Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi. Usted que está ya un tiempito prudencial, diríamos, prácticamente está en el segundo periodo como prefecto. Con seguridad tiene así ya hecho lista cuáles son los principales problemas que por buenas ideas que usted mencionó en un primer momento, al igual que el alcalde de Cayambe, decían, bueno, esto es lo que necesitamos hacer, el nivel de participación comunitaria, el presupuesto participativo. Nosotros somos el Estado plurinacional y esto implica que las actividades tienen que desarrollarse de esta manera o las decisiones tienen que impulsar de esta manera, pero se encuentra con normativas, se encuentra con limitaciones, se encuentra con una serie de murallas, por decir de alguna manera. Uno se siente medio acorralado. Tal vez hay un escenario de esa naturaleza o el camino por donde uno piensa, sueña y quiere generar está expedito. Cuando 2003, por ahí, llegué al Congreso, uno cargado de esperanzas, ¿no? Va con posibilidades de cambiar los sueños míos, poner en el debate, pero la estructura no te permite, José. Yo, el paso mío por el Congreso, periodo 2003-2007, decepcionante. Yo debo decir así, con toda la franqueza del caso. Aprendí mucho, sí. Enriquecí mucho mi conocimiento. Fue una escuela política, sí. Pero para lograr romper las estructuras muy duras. Y hasta la fecha no hay condiciones todavía, José. Yo debo decir así, con respeto y consideración que puedo tener con mis compañeros, colegas, amigos, dirigentes, autoridades, pero la estructura no está rota. La estructura sigue intacta. Apenas hemos hecho algún paso de una pintura así superficial nada más. Si tú quieres hacer una praxis de gobiernos locales alternativos, normativas legislativas que pueda salir como debe ser, o sea, primero en el caso de la Asamblea, y no ha cambiado mucho, o sea, tienes que negociar los votos, tienes que dar, yo pongo estos votos a cambio de esto. Y fruto de esas negociaciones, me acuerdo clarísimo, y en eso, por ejemplo, pude sacar con el diputado Ulcuango, que ahora ha vuelto al Congreso, sacamos el tema de la Universidad de los Pueblos y Nacionalidades. Es autoría de los dos legisladores, Ulcuango y Guamán, así está. Pero es fruto de una negociación de los votos, José. No es un fruto de una ley que por necesidad o a los pueblos y nacionalidades tiene que dar, porque necesitan, porque tiene que formar, porque tenemos que capacitar, porque a los jóvenes tenemos que dar oportunidad de preparación académica. No. Yo le apoyo con estos votos, tú me apoyas de esos votos. Y clarísimo, conversamos en eso. Negociamos ahí. Voten por el proyecto de la Universidad de Amauta Iguasi.
nosotros votamos por la creación de la Universidad de los Dos Hemisferios. Todo, y por suerte tengo todos los documentos en mis archivos. Los votos, cómo conseguí, cómo conversamos, absolutamente tengo como que fuera el día de ayer, me acuerdo. Igualmente en la ley de la creación del Banco del BIES, que es autoría de Pachacuti. En mi época fuimos 12 legisladores. Ahora tienen casi el doble, son 27 compañeros. Vamos a ver hasta cuánto pueden. Nosotros, yo sí hice autoría mío, José, autoría, puño y letra, pensamiento. 5 proyectos de leyes, mi autoría lo tengo hecho. Así que eso se consigue negociando. No es porque ya el diputado de Pachacuti habla bonito, el diputado, ya qué lindo. Y unos diputados decían, no le digo el nombre, vive todavía. Cuando enviamos el discurso, decía, interesante, honorable Guamán, pero para que sus conceptos, su praxis entre a política pública, mínimo pasarás 15 años aquí luchando, ahí nomás te respetaremos. Entonces, si son esas tareas internas que guardan, si son tareas que están guardadas en el shunga, en el mente, palabra pueden decir bonito, José, palabra puede decir, yo estoy de acuerdo, qué bonito, han venido, son multicolores, elegante, Pachacuti, 7 colores, cuando damos la filosofía de clases, están obviamente interesados, pero el tema es cómo rompemos el esquema, José. Entonces, no está roto de los 201 años y un poco más. La estructura está tal cual santificado, José. Hemos cambiado los conceptos, sí. Está plurinacional, está intercultural, están los derechos colectivos, están los 22 ítems, está el convenio 169, están los gobiernos alternativos, está la participación, la planificación, el presupuesto participativo, todo está. Pero si todo eso, en el caso de nuestro ejercicio, José, y mi querido asambleísta y Guillermo, yo puedo hacer un proceso interesante, bien transparente, pero si la Contraloría le duele la barriga, viene y dice, ¿sabe qué? Esto no me gusta, usted está glosado. Y así ha pasado también a la actual presidenta, que es Guadalupe Llori, por ejemplo. Ahí sacan nomás las glosas. No es por tema económico, José, es un tema, por ejemplo, por tema administrativo, de pronto terminan glosando. Entonces no ha cambiado nada absolutamente, José. Estamos en lo mismo, en la misma estructura, convivimos. Sí hemos aprendido a convivir, eso sí. Por eso a mí a veces me desespera, porque estamos aprendiendo a convivir sobre lo estructurado, sobre lo hecho. Alguito queremos sacar, arañamos, alguito queremos llevar. Pero es algo, ya en ese momento crean otras condiciones. Por eso, por ejemplo, en la contratación pública, el CERCOP le cuida todo. En CERCOP, por ejemplo, el CERCOP, hay abogados que escriben informes técnicos de la ingeniería civil. ¿Cómo entender? O sea, netamente es técnico, netamente es de una carretera que tienes que dar el volumen, tienes que dar la parte técnica, pero un abogado escribe, dice, no estoy de acuerdo con eso, baje el contrato. Entonces, ¿de qué sirvió la planificación, la participación, las asambleas participativas? ¿De qué te sirve, José? Si esa obra de ahora, a lo menos. Ojalá, asambleísta, yo sí ruego, aprovecho, José, esto, bajen esa normativa que puso Lenín Moreno. Toda la contratación pública, antes de ejecutar, ahora tenemos que enviar a la Contraloría. La Contraloría, sus técnicos tienen que calificar si está hecho bien o mal, devuelven para que nosotros recién abramos la contratación pública. Entonces te van tejiendo, te van amarrando, no te dejan desarrollar, no te entregan el presupuesto, no te dejan hacer las cosas como tal. Termina el periodo hasta eso. Termina el periodo hasta eso. Hasta eso, tú pasas con esas demandas, pasas con eso, pasas evidentemente en oficina defendiendo, justificando, papeleo por acá, papeleo por allá. Hombre, oiga, o sea, alguna cuestión nueva, o sea, no, desde el Estado como tal, porque uno, el asambleísta, el alcalde, el prefecto, tenemos otras dimensiones, otras características, otra cercanía, otro concepto de trabajo, de la obra, de la legislación, tenemos otra. Pero si la estructura te controla el control, nosotros no tenemos un ente de control alternativo, moderno, distinto, coherente, participativo, con espíritu social. No lo tenemos, ni compras públicas ni la Contraloría. Por eso ahorita todas las obras están llegando a nivel del país a la Contraloría. Esperemos algunos de los 27 colegas de Pachacuti vean, trabajan con prefecto o alcalde, dicen, a ver, esto cómo hacemos, reformemos y hagamos, José. Entonces, para mí, la plurinacional, la interculturalidad, los
gobiernos alternativos, estamos casi congelados, José, casi congelados sobre la misma estructura. Ahí estamos a veces como llanta de emergencia nada más. Hasta ahí hemos caminado. Eso desde la experiencia tanto legislativa que tengo, tanto de la dirigencia que he manejado y ahora como autoridad de la provincia. Asambleísta, concluyamos trayendo nuevamente esta inquietud con el que empezamos. Estamos próximos a las elecciones seccionales. Ya los líderes organizativos, barriales o la gente, no sé si es porque estamos bastante medios pendientes de esto o tanta conflictividad también, la gente dice, bueno, ahora sí hay que poner buenas autoridades, ahora sí hay que poner buenos líderes, pero también hay otra gente que van trabajando esa naturaleza. Con toda esta experiencia, al menos desde la instancia que usted tiene a bien acompañar desde la legislatura, ¿cuáles son las tareas tal vez importantes frente a lo que plantea el alcalde Guillermo Churuchumbi desde su realidad, desde su contexto, luchando, peleando? Porque la gente sigue atrás y dice, ahí está uno de los nuestros y ya tiene que, como arte de magia, tener obras, tener esto, decisiones, etcétera. Pero a la final uno llega, ¿dónde? O sea, tiene que pelear nuevamente y eso... obviamente no está, toda esta información, todo este dolor no está, digamos, muy cerca del conocimiento de la población y la población lo único dice, ya llegó, con nuestro voto llegó y ahora dijo esto, quiero ver, al siguiente día está pidiendo obras. Al son de bromas, sé decirles a todos los alcaldes, yo soy papá de todos los 23 prefectos de las 24 provincias del país, papá de los 221 alcaldías de todo el Ecuador, papá de los 823 gobiernos parroquiales. Me gustaría, Mashi Jorge, que me hiciera llegar una propuesta de esta reforma que plantea de la Contraloría, que dan tantas vueltas, ¿no es cierto? Entonces, una propuesta porque el artículo 134 de la Constitución de la República garantiza a todos las ciudadanos de presentar propuestas de iniciativas de ley. Aún más cuando sea autoridad, tiene la potestad de presentar, mi estimado Mashi, yo estoy abierto a recibir. Volviendo a la presidencia de la comisión, yo tengo 3 proyectos en los cuales me centré al trabajo y que me va a dar la razón de retornar a mi provincia o a mi comunidad, a mi parroquia, decir, esto he hecho o esto he trabajado. Tengo la ley orgánica de vivienda de interés social en pleno segundo debate en la comisión. Tengo la ley de telecomunicaciones, especialmente en sectores rurales. Y tengo este proyecto de ley reformatoria a la ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo para la adecuación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial correspondiente de los gobiernos autónomos descentralizados, ya calificado por el CAL, por el Consejo de Administración Legislativa. Ya esto, la próxima semana, ya mañana se aboca el conocimiento ante la comisión y posteriormente entra en el informe de esta comisión y se subirá al pleno de la Asamblea para el debate. Y esta vez este cuerpo legislativo está trabajando apegado a los preceptos de ley, apegado al Estado constitucional de derechos y justicia social, apegado a la seguridad jurídica. Es decir, nosotros estamos debatiendo todo en el ámbito jurídico. Y nosotros incluso en ciertos casos siempre le decimos a cualquier autoridad, si usted no cumple, al mismo gobierno, si no cumple lo que está escrito en la Constitución referente al derecho a la seguridad jurídica, ¿qué significa la seguridad jurídica? El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en las normas claras, previas, que deben ser cumplidas por las autoridades competentes, dice el artículo 82 de la Constitución de la República. Y si no cumple, también está sujeto a una sanción, una destitución. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando
como dentro del marco legal, marco constitucional y con las leyes que están escritas. En ese sentido, tengo la cara de volver a mi pueblo, Dios mediante, con esto, una vez que se apruebe este proyecto de ley reformatoria que acaba de señalar. Volviendo a su pregunta, tema de las elecciones, que ya se avecinan prácticamente. Ya estamos 2023, prácticamente ya estamos enfocados a elegir a nuestros prefectos, nuestros alcaldes, a nuestros presidentes de las juntas parroquiales. Hasta aquí, de los 221 alcaldías en todo el Ecuador, casi como 47 alcaldes que no saben qué organización le van a patrocinar. Obviamente que ellos llegaron abanderados de una determinada organización política o movimiento político, pero yo hasta aquí, 47 alcaldes me han dicho, ¿qué posibilidades hay? Así, pero con este término. ¿Qué posibilidades hay para Pachacuti? Exactamente, para yo lanzarme por Pachacuti? Así es que, mire cómo viene, ¿no? Esa preocupación, porque felizmente yo que estoy caminando a nivel del país, recorriendo todos los 221 alcaldías, me he dado cuenta de que esta vez las alcaldías, en su mayoría, si nuestro dirigente nacional sabe manejar las estrategias, siquiera habrá más de 100 alcaldes por Pachacuti. Esos son cálculos, pero bien fijados ya en territorio. Y si aquí se pone, si es hábil y estratégico el señor, nuestro dirigente nacional de nuestro movimiento Pachacuti, esta vez la opción a la presidencia de la República es por nuestro movimiento Pachacuti. Y le digo con toda la certeza, sin temor a equivocarme, mi querido José. Mire, son elementos en los cuales a uno le motiva como autoridad y sobre todo como legislador. La presencia es fundamental, mi querido José, Jorgito, la presencia de un dirigente constante. A veces dicen los dirigentes, visitan, pero yo cuando voy en territorio, dicen, no, a veces la memoria es frágil, ¿no? A veces llega una semana o regresa quizás dentro de 3 meses, o se acuerdan visitar cuando ya llegan en época de procesos electorales. O sea, eso no es así, mi estimado José y mi estimado Jorge. Kingu, indumentaria con identidad. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Fundación Huanchuro. Imagen creativa. Arte, gestión y antropología visual. La Chorrera, Quinta Agroturística. Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de noviembre. Estamos a las casi ya empezando a poner los últimos preparativos para las seccionales que se vienen muy pronto, las elecciones seccionales. Hay muchos líderes, las organizaciones, al parecer no todos, pero con mayor énfasis que en las ocasiones anteriores, están también pensando en esto y al votante, al señor, al joven que nos está mirando, en fin, ¿qué decir? Para que en el momento que vayan a las urnas, en el momento que seleccionen a su nueva autoridad, no sea simplemente, digamos, emotivo, sino sea un resultado de su trayectoria, resultado, digamos, de su capacidad y todo cuanto pudiéramos decir en los mejores términos. Bueno, decirles a todos los amigos que están en sintonía de Rimanacuy, y seguramente vamos a coincidir también con el compañero Jorge Guamán, con el compañero Celestino Chumpí. Nosotros venimos de procesos colectivos.
nuestra selección de candidaturas, nuestras candidaturas nunca han sido a título personal ni a título de un cierto grupo, han sido de procesos colectivos a través de asambleas. Recuerdo que mi primera candidatura hicimos primarias en una asamblea multitudinaria y luego para mi reelección, pese que era el único candidato, sin embargo, a través de urnas de manera discreta, con voto secreto, decidimos si puedo ir o no a la reelección. Y recuerdo que del 100% del movimiento Pachacuti, el 90% dijeron, sí queremos la reelección. 10% dijo no. Por algo será, pero también hay que ser respetuoso de aquello. Entonces, en ese contexto, decirles que necesitamos generar procesos de unidad. Las candidaturas deben ser nacidas desde los procesos colectivos. Y tercero, tenemos que tener un programa de gobierno que responda a las necesidades para transformar la realidad de nuestras ciudades, para transformar la realidad de nuestras comunidades. Y finalmente decir que nuestra experiencia de 25 años de gobiernos locales alternativos nos da la fuerza, nos da la moral, la ética para decir que en los territorios hemos sido gobiernos alternativos. Somos la alternativa de este país. Si en el territorio hemos dado respuestas concretas en educación, en salud, en agua, en interculturalidad, en el tema de los impuestos, el que tiene más tiene que pagar más y el que tiene menos paga menos. Y eso hemos desarrollado en Cayambe con justicia, el pago de los impuestos, y con aquello podemos hacer más obras. Entonces, la experiencia nuestra de gobiernos locales alternativos del movimiento Pachacuti nos dice que nosotros hemos tenido capacidad y experiencia en el territorio, y esto nos permite también pensar y repensar en un proyecto político de carácter nacional. Algún momento tenemos que llegar a la presidencia de la República y desde ahí, de forma participativa, de forma activa, de forma intercultural, con justicia y con equidad, podemos hacer un gobierno nacional, porque en los territorios hemos demostrado liderazgo, capacidad y experiencia con programas de gobierno nacido desde el pueblo, con el pueblo, y con ellos tenemos que caminar. Concluyamos, gobiernos locales alternativos, en fin, gracias reiteradas nuevamente al tiempo de ustedes. Jorge Huamán, el prefecto de Cotopaxi, con sus últimas palabras, por supuesto. Agradecerte, José, por la invitación. Igualmente, amigo, compañero Celestino, obviamente, lo importante aquí, hablamos transparentemente, no escondemos, ni él ni yo. Hablamos de la experiencia, hablamos de los sueños, hablamos de las proyecciones, evidentemente. En el marco de las proyecciones nacionales, yo también pienso, el tema es que en la CONAIE, el Cuarunari, en la CONFEñAE o en el MIG, en cualquier federación nace estas iniciativas, el tema de la tercera vía, pero dejamos apropiar de otro. El otro promociona más que nosotros el tema de la tercera vía. Entonces yo creo que evidentemente es una posibilidad, habrá que trabajar en ese marco y de hecho habrá que recoger ideas también de los gobiernos alternativos exitosos. Esas experiencias pueden servir para nivel nacional, esas experiencias pueden valer a nivel nacional. Y ojalá eso en el rol de los dirigentes nacionales agrupen, trabajen, debatamos el tema de los conceptos de gobiernos alternativos, de la plurinacional, de la política, el tema electoral, el tema de relaciones internas, externas, debatamos. Porque un movimiento político evidente, coincidimos con mi hermano Celestino, es que tiene que ser permanente, tiene que estar en foros, en debates, en simposios, en mesas redondas, a nivel de las provincias, o sea, tiene que ser eso, pues no, en algo se diferencia lo que es nuestro movimiento. Así que muchas gracias, José, saludar a Guillermo, saludar nuevamente a Celestino, ya estaré visitando por la asamblea, ya vamos a, los que ya tenemos ya el tiempo concluido, ya quedamos desempleados, así que mucho más fácil nos verán por ahí acompañando los procesos sociales. Así que un agradecimiento, José, y adelante con estos medios alternativos que de hecho sirven muchísimo. Y Upaychane, Shukti Punjacama,
allí Samari, Mashikuna. Asambleísta, igual con un mensaje final suyo, concluimos y gracias también por su tiempo y éxitos en su alta responsabilidad en esa instancia del Estado como es la legislatura. Quiero agradecerle primeramente a usted, José, y su medio de comunicación, Rixinacui TV. Porque, créanme así, si es posible, si viniera acá en la asamblea, le quiero condecorar, porque medios de comunicación deberíamos preocuparnos en estar, como le decía anteriormente, y como también coincide Jorgito, en un debate público, en un debate amplio con todos los líderes a nivel nacional, porque los líderes que van a estar en futuras elecciones tienen que saber desenvolverse, pues, tienen que saber impactar a la sociedad y al pueblo ecuatoriano. Pero si solamente nosotros tenemos esa vieja costumbre de dedicarnos a última hora, ya faltando 3 meses recién, ahí a empezar a mover nuestros ajedrez, diría así, para empezar recién a coyunturas o a hacer campaña política, o sea, esa vieja práctica debemos dejar a un lado. Pero ¿con quiénes debemos hacer? Es con los medios de comunicación. Hoy estamos con redes sociales, imagínense la tecnología, ahorita sin irme a su tierra, ya están viendo los medios de comunicación, quizás locales, en su provincia, en sus cantones. Mire, entonces, eso es fundamental. Ratifico y reitero nuevamente, felicitarle a usted, José. Si quisiera que se realizara en los próximos debates con otros compañeros líderes, hasta para conocernos quiénes son, quién es Celestino Chupí, quién es Jorge Guamán. Bueno, Jorge Guamán le conocen hasta falta ser presidente de la República nomás. Entonces, mire, la cuestión es debatir, conocernos. A veces nosotros decimos, no, a este no, quizás hasta incluso los privilegios de dar oportunidad a un solo líder, a veces eso también nos ha llevado a mal andar. Yo digo así directamente. Entonces, para mí creo que es momento de abrir el abanico, la democracia para toda la sociedad y sobre todo los pueblos indígenas. Yo siempre digo, somos bien inteligentes porque hablamos 2, 3, 4 idiomas. Yo humildemente hablo 4 idiomas nomás. Entonces, compañero, es hora de seguir ya trabajando desde ya. Y José, yo le invito y le animo, si es posible, venga en la asamblea, esta comisión de los gobiernos autónomos, hasta cuando yo presida, es de puertas abiertas. Gracias, Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe. Gracias, Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi. Gracias también, Celestino Chumpín, desde la legislatura, legislador, asambleísta de Morona, Santiago, y con una alta responsabilidad ahora en la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Simplemente decir a usted, amigo y amiga, no se olvide que la próxima semana volvemos nuevamente con otro espacio y allí abordaremos ¿qué pasa, en cambio, con los pueblos indígenas en la urbe? Los pueblos indígenas resultan ser extraños en las ciudades milenarias. Nos haremos un contacto sumamente interesante, incluso con otras ciudades. Así que, invitados todos, un abrazo, pásenla bien. Hasta la próxima.